buenos días, mi nombre es Arturo García, Project Manager en Opera International, y el día de hoy vamos a realizar un Webex que se llama Optimice su IBMI. Vamos a ver qué es lo que debemos o podemos hacer para determinar cuellos de botella, analizar tendencias y la vida útil del equipo, planear inversiones en el IBMI y todo ese tipo de cuestiones que nos llevan a considerar cómo optimizar mejor nuestros sistemas. Les pido que si tienen alguna duda acerca de los temas que veamos, les escriban en el área de chat y al final, con gusto, daremos respuesta a sus preguntas. Para tener respuesta a las preguntas anteriores y saber cómo optimizar el IBMI, primero lo que debemos hacer es, debemos medir. ¿Y por qué es necesario medir? Pues porque, como todos sabemos, lo que no se mide, pues no se puede mejorar. Además de que medir es seguridad, ya que al transcurrir el tiempo, el contar con mediciones nos va a permitir desarrollar proyectos más acertados, bajar los costos y satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes. Asimismo, también nos va a permitir conocer posibles brechas de seguridad en nuestros sistemas y nuestras aplicaciones. Medir también es eficiencia, ya que las mediciones acertadas y oportunas van a evitar que nosotros incurramos en costos innecesarios, además de que nos van a conducir hacia direcciones más correctas en el desarrollo de las tareas, que nos hace más fácil la toma de decisiones. También disminuyen los costos de operación, aumentan la calidad y la eficiencia de nuestros procesos. Medir también es desarrollo, ya que si no existiera algún medio para observar y medir los eventos, sería muy difícil encontrar fallas en los sistemas. No sabríamos qué archivos son los que se usan más, cuáles son las consultas que más tiempo utilizan, cuáles son los usuarios que más están demandando recursos, y tampoco, pues esto mismo tampoco nos podría decir cómo mejorar nuestras aplicaciones para hacerlas más eficientes, que a final de cuentas es lo que nosotros tenemos como objetivo en el área de TI. Pasemos entonces ahora a conocer cómo vamos a poder medir el desempeño del IBMI. ¿Qué deberíamos medir en el IBMI para conocer su desempeño? Pues de acuerdo con IBM, existen 4 aspectos que debemos medir. El primero es la parte de la seguridad, hablando de usuarios y el sistema. El segundo es la disponibilidad de los recursos, el CPU, la memoria, el disco, todos los recursos que nosotros tengamos disponibles en el equipo. Las comunicaciones también es importante medirlas, el estado de las líneas de comunicación, la tasa de transferencia de entrada y de salida, etcétera. Y sobre todo el desempeño del IBMI y de las aplicaciones mismas que se están ejecutando dentro del sistema. Ahora, dentro de este webinar, el tema en el que nosotros nos vamos a centrar es medir el desempeño del IBMI y de las aplicaciones con el fin de determinar qué nos genera cuellos de botella, analizar tendencias en el uso de los recursos y cómo conocer la vida útil del equipo. Toda esta información que vamos nosotros a revisar es con el fin de mantener un óptimo desempeño en el sistema y las aplicaciones, lo cual obviamente nos va a permitir a mantener la operación diaria y prever futuras cargas de trabajo. Ok, pues de acuerdo con IBM, para conocer el desempeño del IBMI es necesario medir diferentes elementos dentro del mismo sistema. El primero es el uso del CPU, qué tanta demanda está teniendo, cuáles son los programas que más demandan recursos o los procesos, etcétera. El uso de las agrupaciones, nosotros sabemos que por default el sistema IBMI tiene 4 agrupaciones que son Machine, Base, Interact y Spool. Nosotros por necesidad propia podemos crear uno y obviamente asignarle recursos a esta agrupación. También los tiempos de respuesta de disco, qué tanto nos están demandando, qué tanto se tardan los discos en estar respondiéndole a nuestras peticiones. Los tiempos de respuesta para los trabajos, cuánto tardan los trabajos, quién es la persona que los está sometiendo, etcétera, ¿no? Los tiempos de respuesta a la base de datos, cuáles son los archivos que más se están utilizando, cuáles son los archivos que están haciendo que nuestro disco se empiece a llenar o algo por el estilo. La cantidad de transacciones que realizamos, ya sea a las bases de datos, a la memoria, al CPU, al disco, a las comunicaciones. El uso de las líneas de comunicación,
qué tanta transferencia estamos teniendo ahora que nosotros sabemos que el IBMI puede conectarse con otros sistemas, como por ejemplo un equipo Windows, un equipo Linux, y estamos haciendo transferencias hacia esos sistemas. Los archivos que más se utilizan, pues obviamente con la idea de saber si los tiempos de respuesta de esos archivos o de esas consultas que estamos haciendo, pues son óptimas de acuerdo a nuestra operación y saber cómo podemos mejorarlas si es que fuera necesario. Los trabajos que más recursos demandan, la parte de CPU, memoria, disco, procesamiento, obviamente pues esta información nos lleva a saber, por ejemplo, si un proceso lo podríamos pasar a otro horario con el fin de disponer de más recursos del sistema, como por ejemplo los procesos nocturnos. Los subsistemas, que son precisamente en donde los trabajos que nosotros estamos ejecutando, estos subsistemas son los que están conteniendo todos esos trabajos que estamos teniendo. Ahora, toda esta información que estamos nosotros revisando, IBM nos recomienda que los midamos y que estas mediciones las hagamos por día, por hora, por usuario y por trabajo, de ser necesario, para contar con elementos necesarios y saber cómo poder optimizar el sistema. Ahora, ¿cómo podemos nosotros medir el rendimiento en el IBMI? Hablando de los elementos que estábamos mencionando anteriormente. Pues la primera opción es hacer estas mediciones de forma manual. Esto lo podemos hacer por medio de comandos, como ya sabemos, comandos como el Word Active Job, que nos permite desplegar los trabajos activos, quiénes son los usuarios, las prioridades que tiene cada uno de ellos, cuánto tiempo lleva ejecutándose, qué archivos tienen abiertos, etc. El Word Sys Status, que nos sirve para trabajar con el estatus del sistema, nos muestra en general, en una visión muy rápida, la salud del sistema. El Word Sys Act, que este comando nos permite trabajar con actividades del sistema para trabajar de forma interactiva con los trabajos y las tareas que se están ejecutando actualmente en el sistema. Y esta información que nos está generando también se podría, si nosotros queremos, almacenarla en una base de datos para después analizar la información. También tenemos el comando de Word Disk Status, el cual nos va a desplegar cuál es el estatus de los discos y qué tanto tienen de tiempos de respuesta y qué tanto espacio tienen ocupado. El Analyze Perform Data, que es un comando que me permite analizar datos de desempeño, el cual a la hora de ejecutarse, pues sí necesita que anteriormente a su ejecución se haya configurado el Performance Tools, que es una utilidad de IBM. El NetStat, que es una utilidad que nos permite administrar y monitorear el estado de las interfaces, las rutas y las conexiones del sistema, y generalmente lo utilizamos para solucionar problemas de TCP/IP cuando tenemos un problema de comunicación con algún sistema externo. Ahora, el utilizar estos comandos de forma manual, pues conlleva ciertos inconvenientes. Y los inconvenientes de utilizarlos es, primero, toda la información que nos está generando, nosotros tenemos que revisarla, anotarla en una libreta o apuntarla en un archivo de Excel, por ejemplo, y obviamente tenemos que estar ejecutando manualmente cada uno de los comandos. Si tenemos más de una partición, pues esto se hace más tardío o nos conlleva más tiempo. Se tiene que hacer la partición. Si tengo más de una partición, pues esto me va a llevar más tiempo. Obviamente necesito más de una persona a lo mejor para estar revisando estas métricas, lo cual es muy tardado y muy tedioso. El tiempo excesivo para realizar las mediciones, porque cada vez que necesite la información, ejecuto el comando, apunto el dato, me cambio de partición, ejecuto el comando, apunto el dato y así posteriormente. Y sobre todo la experiencia para realizar el análisis de la información, porque sabemos que no solamente es necesario tener el dato, sino saberlo analizar, saberlo interpretar, saber qué es lo que me está diciendo o incluso hacer uso de esa información para conocer, por ejemplo, cuánto tiempo más o menos necesitaré, por ejemplo, cambiarle el tamaño a la memoria o al disco, etc. Ahora, también la segunda opción de realizar estas mediciones se puede hacer apoyándonos en la tecnología. Y aquí déjenme decirles que IBM contaba con un producto que se llama Performance Management, el PM400,
el cual se configuraba a través de una pantalla verde que estamos viendo aquí. Aquí metíamos los datos de saber, por ejemplo, cuándo se activaba, cuándo se desactivaba, los parámetros que iba a medir, etcétera. Y una vez que nosotros ya tenemos la información, la podríamos explotar a través de un cliente gráfico, como es el que estamos viendo aquí, en donde a lo mejor queríamos ver una gráfica del uso de memoria y pues ya nos mostraba los datos que nosotros le hayamos pedido. Ahora, el inconveniente de esta tecnología PM400 es que IBM ha decidido retirar este producto del mercado a partir de septiembre de 2020. Esto, quizás ustedes recibieron un correo en donde es más o menos como el que estamos mostrando aquí en la pantalla, en donde en resumen lo que nos dice es que si nosotros tenemos ese producto, aún lo podemos seguir utilizando, pero ya no tiene soporte ni estará disponible para que nosotros lo podamos descargar o podemos instalarlo a partir de septiembre de 2020. Con lo cual, si yo, por ejemplo, en la siguiente versión del sistema operativo, la 7.5, que cuando salga, o la 7.4 cuando salga, ya no, este producto quizá podría seguirlo utilizando, pero si llega a tener algún problema, que los parámetros no son correctos o que hay un valor que no sé qué es lo que quiere decir, o ya el formato ya no es el que necesita, pues ya IBM ya no nos va a ayudar. Ahora, también hay otra tecnología. Esta tecnología se llama IBM Navigator for IBNI, el PDI, que quiere decir Performance Investigate Data. Y este producto lo que nos pide es que nos firmemos con las credenciales de un usuario administrador dentro del IBMI, y una vez que ya estamos firmados, nos permite sacar estadísticas de trabajo, de tiempos de espera, de CPU, de disco físico, entradas y salidas, el almacenamiento y la memoria. Y una vez que nosotros ya hemos seleccionado la información, sacado puesto algunos parámetros, nos puede generar gráficas como la que estamos viendo aquí, en donde pues ya nosotros podemos decirle que nos grafique cierto periodo o nos grafique cierta métrica, etcétera. Ahora, este producto IBM Navigator for IBNI también tiene ciertos inconvenientes, como por ejemplo que solamente es por partición, no me permite hacer informes empresariales. Quiere decir que si yo, por ejemplo, tuviera 2 o 3 particiones y quisiera sacar una sola gráfica con esa información, no la podría hacer. Tendría que sacar primero las gráficas de una partición, cambiarme a la segunda partición, sacar las gráficas, cambiarme a la tercera partición y sacar las gráficas. Entonces, esto pues también es un poquito tedioso. El enfoque es muy manual, como comentaba, pues yo necesito ponerle los parámetros con los cuales voy a ejecutar la gráfica. Una vez que ya los metí, saco la gráfica y pues tengo que hacer algo con ella. Y todo esto es manual. En caso de que yo tenga dudas, pues ¿quién me puede ayudar? Aquí en realidad, lo mismo que comentaba hace un momento, necesito saber interpretar esa información. Y si yo no tengo personal que tenga experiencia en interpretar esas gráficas, pues da lo mismo si la tengo o no, prácticamente. Se necesita poder hablar con IBM, y hablar con IBM quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo alguna duda de la información que me está mostrando o alguna duda de algún parámetro, pues necesitaré el soporte por parte de IBM, y obviamente pues el soporte tiene que estar actualizado. Los datos de los servicios de recolección no son estándares, lo que nos lleva a decir que si yo, por ejemplo, quisiera en una sola gráfica tener varios parámetros y yo quisiera exportarlos, a lo mejor CPU, memoria, disco, esa información no la podría llevar a otro lado porque los datos que me está generando no me los está generando todos de una forma constante, con lo cual yo necesitaría, por ejemplo, nada más sacar puros datos de CPU, puros datos de disco, puros datos de memoria, etc. Y lo más importante quizá es que dónde voy a almacenar los datos históricos. Aquí no hay un lugar en donde yo los guarde. Yo lo que necesitaría es sacar la información, guardarla por ahí en un archivo, ya sea físico o a través de una pantalla. Y cuando necesite consultar esa información, pues necesito recurrir a ese archivo para poder saber cómo estaba hace un mes o hace 2 meses cuando saqué la gráfica. Nosotros también contamos con tecnología para realizar estas mediciones de rendimiento en el IBMI, y esta tecnología se llama Performance Navigator.
Esta tecnología es una solución gráfica de PC, lo cual quiere decir que yo necesito una PC, ahí voy a instalar el cliente, el frontend, y me permite conectarme a todos los sistemas IBM Power. Hay que recordar que yo tengo una caja, que esa caja se llama IBM Power, y dentro de esa caja puedo instalar no solamente el IBMI, sino también puedo instalar sistemas IX, el BIOS, sistemas Linux, etcétera, y todas estas métricas pueden ser explotadas a través de Performance Navigator. También, si yo tuviera, por ejemplo, algunos equipos Solaris y HP Unix en servidores Oracle y HP, también podría conectarlas a Performance Navigator, con lo cual puedo yo concentrar toda la información de toda mi plataforma. Ahora, con la información que está recolectando Performance Navigator me permite generar gráficas como por ejemplo la que estamos viendo aquí, en donde esta gráfica es una gráfica que me muestra los tiempos de respuesta del disco. Esta gráfica es importante mencionar que no solamente me manda la información del periodo que yo le haya comentado, sino también me hace una extrapolación de esos datos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que de acuerdo a la tendencia, yo en un mes, por ejemplo, esta información tendrá cierto porcentaje de uso. Aquí la podemos ver a través de estas gráficas que el mismo Performance Navigator me está generando de acuerdo a los datos que está viendo en el periodo anterior que yo estoy graficando. Con esta información, por ejemplo, lo que podemos hacer es que el sistema no se siga deteriorando, como por ejemplo, a lo mejor pues, necesito aumentar la cantidad de discos, tener más brazos para procesar la información más rápido o incluso tener otros discos de otro tipo para que esta información, pues obviamente no me consuma muchos tiempos de respuesta. Ahora, también Performance Navigator nos permite conocer tendencias gráficas y tendencias de uso de disco. Aquí lo que estamos viendo es cómo se ha ido incrementando el uso del disco. Algo importante, por ejemplo, que estamos viendo en esta parte del lado derecho es precisamente la tendencia que Performance Navigator nos está diciendo que va a tener en los próximos meses. Obviamente esta información la debemos interpretar y aquí estamos viendo que de acuerdo a la tendencia que tenemos del uso del disco, dentro de unos meses el disco va a estar a más del 90%. Y obviamente pues esto nos lleva a pensar que nosotros necesitamos ya sea depurar la información de la máquina o bien comprar más discos porque hay que recordar que el sistema IBMI se le pone un cierto parámetro dentro de los parámetros del sistema, dentro de los valores del sistema, y pasado ese umbral, si por ejemplo la máquina tiene menos del 5% de espacio disponible, la máquina se va a proteger y se va a apagar. Entonces es importante que nosotros pongamos foco en esta información que nos está dando precisamente Performance Navigator antes de que suceda ese evento. Aquí tenemos otra gráfica en donde nos está dando la cantidad de transacciones. Lo que estamos viendo es que durante este periodo de mayo, el finales de mayo, tuvo un incremento importante en la cantidad de transacciones, aunque después de ese periodo pues ya bajó esa cantidad. Lo que también estamos viendo en esta gráfica es que en cada mes, durante la tercera semana, siempre se incrementa la cantidad de transacciones. Entonces aquí este valor nos puede decir, por ejemplo, que nosotros estamos ejecutando a lo mejor un programa o un proceso que consume muchos recursos y ponerle foco en este punto, analizando, y precisamente también incluso Performance Navigator, nosotros podemos pedirle el detalle de qué es lo que se estaba ejecutando en este momento, nos va a decir el programa que estaba en este periodo ejecutándose. Ahora, también Performance Navigator nos permite generar gráficas del uso de ODBC. Hay que recordar que el ODBC se conecta, cuando un usuario se conecta, levanta un trabajo que es el QZDazo-init, en donde ese trabajo lo que nos está diciendo es quién se está conectando a nuestro sistema a través de ODBC. Esa conexión pues puede venir de un cliente obviamente externo, que puede ser por ejemplo un archivo en Excel o un programa hecho en Java o en PHP o en .NET, y este resumen nos lo da Performance Navigator
nosotros podemos analizar esa información y ver, por ejemplo, cuál es el usuario que más está utilizando este recurso, y a lo mejor en un cierto momento estar viendo que ese consumo de información que está muy alto para cierto usuario, me podría decir que a lo mejor el programa está mal codificado y nos podrá dar pie a optimizar esas consultas a la base de datos del IBMI. Algo importante que me permite generar Performance Navigator es que a través de un reporte que se llama Health Check, me permite checar la salud del equipo en general. Este reporte, yo le doy un periodo en el cual me va a analizar esta información y me genera este reporte de algunas métricas como por ejemplo el uso del CPU, los CPWs, el disco, todos los ASPs que tenga y la memoria. Esta información lo que me está diciendo en este ejemplo que estamos viendo es que no tengo problemas, todos los que vienen en verde, y tengo por aquí algunos problemas que me está diciendo que está excediendo la métrica sugerida por IBM en algunos puntos, como por ejemplo los picos del uso del brazo del disco, o por ejemplo en este punto de la memoria, en donde el factor de faltas, el pico de ese factor está muy alto, y obviamente pues esto me está dando un parámetro adicional de decirme que estoy teniendo muchas faltas de página, con lo cual pues obviamente yo puedo hacer algo como por ejemplo cambiarle la capacidad de la memoria de un subsistema, o incluso necesitaré hacer algo adicional para que no sucedan estos eventos. Precisamente de acuerdo a esa información, también Performance Navigator me permite hacer un capacity planning con el fin de probar combinaciones con modelos nuevos de equipos IBM y con cargas de trabajo extra. Esto se hace seleccionando en esta lista el nuevo sistema con el cual yo me quiero comparar, y o bien también yo le puedo dar una métrica de decirle, por ejemplo, el próximo mes o el próximo año voy a aumentar un cierto porcentaje en las transacciones interactivas o las transacciones batch, y con esta información, pues Performance Navigator me va a decir cómo se va a comportar primero mi equipo y cómo se vería esa carga de trabajo si es que yo me cambiara a un sistema obviamente más alto, más grande que el que estoy utilizando actualmente. Ahora, esta lista de los equipos con los cuales yo puedo hacer esas comparaciones se va actualizando con la versión del producto, y pues con esto pues fácilmente yo puedo tomar en cuenta los equipos nuevos que ha liberado IBM y que los ha puesto en el mercado. Algunos beneficios adicionales que tiene Performance Navigator, pues hace la gestión del desempeño, esos informes empresariales que decíamos, lo puede hacer por LPAR, por Data Center o por Enterprise. Es decir, que lo puede hacer por una partición, por todas las particiones que tengo en una sola máquina, o bien por plataforma, por ejemplo, la plataforma, todos los de IBM, todos los de Linux, todos los de AIX, etc. También me permite automatizar la ejecución de los reportes. A través de Windows yo puedo generar una tarea con la cual yo le puedo decir que todos los lunes a las 7 de la mañana me genere gráficas, por ejemplo, de CPU, memoria de disco, y esta información la genera de manera automática y se la manda por correo al encargado de revisar el desempeño de los sistemas, y obviamente pues esta persona cuando llegue a las 8, quizá que sea su hora de entrada, pues él ya va a tener disponible la información. También me permite conservar años de datos, porque Performance Navigator tiene un trabajo que todas las noches lo que hace es que comprime la información, la guarda en su base de datos, y desde ahí es donde yo estoy reportando valores históricos. Y pues por lo tanto, como los datos son compactados, pues yo puedo tener ahí años de información y no estar saturando mi disco. Ahora, si nosotros queremos ir más allá de medir el desempeño de los recursos del IBMI, lo que necesitamos hacer es medir el desempeño de las aplicaciones.
Y para medir el desempeño de las aplicaciones tenemos una tecnología que se llama YAPA, y esta tecnología YAPA tiene como objetivo optimizar la programación de nuestras aplicaciones a fin de mejorar el uso de los recursos del IBM y los tiempos de respuesta para los usuarios. YAPA lo que hace es que recopila datos del el rendimiento detallado de todos los trabajos cada 15 segundos y utiliza menos del 0.1% del CPU. Esta información, ya una vez recolectada, lo que nos va a hacer es que nos va a permitir conocer qué procesos o programas tienen altos tiempos de respuesta, qué archivos están haciendo demasiadas entradas y salidas a la base de datos, qué transacciones utilizan más CPU, qué usuarios abusan de los recursos, qué programas están causando la sobrecarga del sistema y sobre todo, pues conocer la causa de los problemas en el desempeño del equipo y, como mencionamos, también el desempeño de las aplicaciones. Ahora, YAPA nos genera un reporte que se llama reporte de buenos días. Este reporte lo que nos permite conocer es cuál fue la demanda de los recursos del día anterior y con esto saber, por ejemplo, la cantidad de entradas y salidas a la base de datos y el porcentaje de uso de CPU a través de todas las horas del día anterior, como viene aquí mostrado en la parte de abajo. También YAPA nos permite saber, por ejemplo, en qué horarios se tiene más demanda de recursos, como por ejemplo, la cantidad de entradas y salidas a la base de datos y el porcentaje de uso de CPU por cada una de las horas que nosotros estamos reportando. Entonces, con esta gráfica está concentrando varias métricas y nosotros con una sola gráfica pues, podemos conocer esa información. Ahora, también algo que nos permite hacer esta tecnología YAPA, nos permite generar reportes de más de una LPAR. Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es una gráfica de cómo se verían 3 particiones concentradas en una sola. Con esta información, lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, es si nosotros estamos pensando que en un futuro, actualmente, digamos, tenemos 3 particiones, que, por ejemplo, para el ejemplo que estamos viendo, se llaman alfa, beta y gamma. Si nosotros estas 3 particiones las quisiéramos fusionar en una sola, esta gráfica lo que nos va a permitir saber es cómo se verían esas 3 particiones en una sola, utilizando los recursos, obviamente, de todas las máquinas en sí. Entonces, esto pues, nos podría ayudar para tener precisamente esa posible fusión de esas particiones. Ahora, YAPA también con la información que está recolectando nos ayuda a analizar el uso del CPU para saber, por ejemplo, qué programas demandan más CPU, como en el ejemplo que estamos viendo aquí. La gráfica puede ser aquí de barras o bien puede ser de pie. Entonces, son diferentes maneras de ver la información. Ahora, algo interesante que podemos hacer con esta tecnología YAPA es configurar un parámetro y ese parámetro le vamos a decir a este producto que cuando un trabajo exceda el uso de CPU de ese parámetro que nosotros le hayamos dicho, por ejemplo, quiero saber los trabajos que están excediendo el porcentaje de 5%. Entonces, una vez que ese trabajo exceda el 5%, va a recolectar el detalle de todo lo que se está ejecutando en ese momento, como por ejemplo los programas, los procesos, los archivos que estaba utilizando, los usuarios, etcétera. Y esta información la guarda en unos archivos que ya los denomina hotspots. Y con esta información podemos generar, por ejemplo, una gráfica como la que estamos viendo aquí. Una vez que ha sido esa métrica se ha excedido, entonces nos va a dar, por ejemplo, el reporte y me va a decir aquí, por ejemplo, que el usuario Agassi estaba utilizando el 67% de CPU en el momento en que esa métrica fue excedida. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera preguntarle a YAPA, ok, y este usuario Agassi, ¿qué programas estaba utilizando? Lo puedo hacer también y generar esa gráfica. Aquí me va a decir cuáles son los programas que estaban activos cuando esa métrica fue excedida y cuál era el porcentaje de uso para
cada uno de los programas. Por ejemplo, aquí lo que podemos ver es que este primer programa es el que más estaba utilizando ese porcentaje que estábamos viendo que era del 67%. Este programa estaba utilizando el 79% en ese momento. Ahora, para poder determinar los problemas en nuestro sistema, pues Japa nos permite generar gráficas de acuerdo con estas opciones que estamos viendo en esta pantalla. Por ejemplo, aquí tenemos porcentajes máximos y usos de CPU en segundos. Por ejemplo, archivos, lecturas físicas son los archivos, escrituras físicas, entradas y salidas lógicas, algunos otros parámetros. Y si yo quisiera, por ejemplo, generar una gráfica, aquí Japa me da una sugerencia y me dice que con F11 voy a obtener una gráfica que me diga el máximo y el promedio de uso de CPU, más aparte las entradas y salidas físicas y lógicas a la base de datos. O bien yo podría seleccionar hasta 5 parámetros que están aquí, como por ejemplo este primero que son las entradas, todas las entradas lógicas, todas las entradas físicas a la base de datos y todas las entradas físicas. En esta parte, por ejemplo, también yo le podría decir el porcentaje de CPU y el máximo. Con estos valores que yo he seleccionado, lo que me va a hacer, Japa me va a generar una gráfica como la que estoy viendo aquí. Entonces yo simplemente en la pantalla anterior selecciono los parámetros que quiero graficar y una vez que ya genero la gráfica, pues la puedo ver a través de un cliente que tiene el mismo Japa. Me permite ver esta información ya fácilmente. Ahora, con toda la información que está recolectando Japa a través de esos hotspots, lo que podemos hacer es analizar, por ejemplo, qué es lo que está ocasionando que nuestras aplicaciones tengan altos tiempos de respuesta. Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es un reporte que estamos generando de cuando se excedió la métrica. Aquí lo que nos está diciendo el reporte es, primero, nos está diciendo en qué momento se excedió la métrica, es decir, cuando fue recolectado ese hotspot. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo cuáles son los programas que se estaban ejecutando, los 5 programas que estaban ejecutándose y que estaban consumiendo más recursos en ese momento. Y así por cada una de las horas de cada uno de los hotspots que estoy aquí teniendo. Aquí, por ejemplo, si nosotros también deseamos saberlo, también podemos entrar al detalle de cada uno de estos programas para saber, por ejemplo, cuáles eran los archivos que estaban abiertos, la cantidad de entradas y salidas a las tablas e información adicional a cada uno de estos programas. Aquí, por ejemplo, podemos ver en este ejemplo que vamos a ver aquí, estamos viendo el detalle de algún trabajo que consumía muchos recursos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, que tenemos un programa que se llama ZMain 06 de esta librería que está aquí, MK, y en donde se recolectó 812 hotspots para este programa. Japa lo que va a hacer es que va a analizar qué estaba sucediendo en ese momento que fue generado toda esta información y nos va a hacer una sugerencia al respecto para que esto pueda ser optimizado. Y esto nos lo muestra en esta pantalla en la parte de abajo, en donde nos está diciendo que detectó que el programa abre y cierra muchas veces el mismo archivo. La sugerencia que nos da el mismo Japa es que nos dice que debemos mantener el archivo abierto y cerrarlo una vez finalizado el programa. Entonces, Japa lo que está haciendo es analizar qué sucede en ese momento que está excediéndose la métrica, recolecta el hotspot y nos da esa sugerencia de acuerdo a lo que él está detectando. Nosotros, si contamos también con el programa fuente del programa, también Japa nos puede indicar inclusive la línea del código de los programas o lo que está haciendo el uso excesivo de los recursos. Aquí, por ejemplo, Japa nos dice que el programa que está en esta parte de aquí, que se llama QLIR-TV08, ejecutó 1719 veces el comando Retrieve Object Description, que es el comando de recuperar descripción del objeto. Entonces, lo que nos va a poner también esta gráfica nos va a decir, obviamente, pues que este trabajo se está utilizando mucho esta función. Y la sugerencia que nos va a hacer aquí Japa
en esa parte de abajo, lo que nos dice es que esta información se la vamos o deberíamos dársela a conocer al programador, al desarrollador, y con esto él va a evaluar si este uso es correcto o no es correcto, y él sabrá, obviamente como él es el experto en la programación, pues él sabrá qué es lo que necesita hacer para poder optimizar el programa. Y lo más importante, pues aquí es que estamos viendo la línea de código que nos está generando ese problema. Ahora, Yapa también tiene algunos beneficios adicionales, como por ejemplo, lo que mencionábamos al principio, la recolección de la información la hace cada 15 segundos, los datos almacenados en un formato binario con el fin de ahorrar el espacio en disco, el detalle de los trabajos que exceden el porcentaje de uso de CPU, y aquí cuando se excede, pues ya empieza a recolectar la información a través de los hotspots. El detalle de recursos mal utilizados también nos los va a reportar. La detección de los trabajos que están ciclados. Por ejemplo, si en un momento determinado el YAPA viera que nosotros estamos teniendo el acceso, abriendo y cerrando un mismo archivo, pero la línea de código no se está modificando, entonces YAPA nos va a decir, aguas, aquí al parecer el programa está ciclado y tienes que hacer algo al respecto. También nos va a hacer sugerencias para optimizar los recursos, con lo que estamos viendo en las gráficas o los ejemplos que vimos, pues ahí podemos ver toda esa información. Las sugerencias para optimizar los programas, como veíamos que nos da incluso hasta la línea de código. También nos permite generar gráficas por trabajo, por usuario, etcétera. La generación de las gráficas de usos de recursos, lo que veíamos que nosotros seleccionamos las opciones, que una vez seleccionadas nos genera una gráfica. Y el uso de recursos de más de una LPAR, con lo cual yo podría a lo mejor tener 2 o 3 particiones y con una sola función, simplemente concentrar todos esos datos en una sola gráfica que va a ser ejecutado a través de una sola partición. Ahora, para finalizar, permítame mostrarles rápidamente quiénes somos. Nosotros somos una empresa de consultoría en las tecnologías de la información. Tenemos más de 20 años en el mercado y contamos con varias soluciones tecnológicas que son las siguientes. Primero, el monitoreo de infraestructura y servicios de TI, donde contamos con soluciones tecnológicas que nos permiten monitorear en tiempo real la disponibilidad y el desempeño de toda la infraestructura tecnológica, y por medio de dashboard nos pueden alertar de algún comportamiento anormal, definir umbrales y reglas de negocio. De esta forma, nosotros lo que podemos conocer es la causa raíz de un problema en los servicios de TI y los procesos de negocio que estamos monitoreando. Asimismo, contamos con tecnología que nos permite o que nos ayuda a monitorear el desempeño de la red y saber desde qué IP se está haciendo el uso excesivo del ancho de banda. Tenemos una tecnología que nos sirve para el control de cambios, la cual nos sirve para controlar todo el ciclo de desarrollo de las aplicaciones, desde que un cambio es solicitado hasta que es puesto en producción en la plataforma correspondiente. Como por ejemplo estamos viendo aquí, que es pues el iSeries, el Linux, el Windows, o el Unix. Y de esta forma pues podemos darle seguimiento a los proyectos de desarrollo de las aplicaciones, controlar las versiones de los programas que estamos liberando y mantener una auditoría constante. En Performance y Capacity Planning, la tecnología nos permite analizar el desempeño de los servidores y las aplicaciones, lo cual nos servirá para dimensionar los recursos necesarios bajo distintos escenarios para saber en cuánto tiempo debemos aumentar los recursos del servidor e inclusive cuánto tiempo debemos cambiarlo, que es precisamente la tecnología que revisamos en este webinar. Como mencionamos, esta tecnología nos permite también medir el desempeño de los equipos IBM y Linux, como en el ejemplo que estamos viendo en esta pantalla. Entonces podemos obtener las gráficas. Nosotros vimos gráficas del IBMI, pero también podemos generar gráficas de otra plataforma como Linux, por ejemplo. En la automatización, el Robot Process Automation, que es el RPA, nuestra solución nos permite automatizar tareas de usuarios o procesos, y así por medio de robots y estas tareas y procesos
se van a ejecutar de manera automática, lo que nos permite precisamente es agilizar la operación y reducir el error humano. Esto también lo que nos va a permitir es, por ejemplo, validar facturas, ejecutar un proceso para automatizar la consolidación de la información y igualmente se pueden automatizar flujos de trabajo complejos que involucran diferentes plataformas o servidores. Aquí yo, por ejemplo, podría tener un proceso que me está teniendo que ejecutar algunos reportes como, por ejemplo, de información del IBMI, de Linux, de Windows, etcétera, y toda esta información la puedo concentrar a través de un solo flujo, a través de esta tecnología de automatización. En seguridad de la información contamos con una amplia gama de soluciones para fortalecer la seguridad, desde el control de acceso, la encriptación de datos en movimiento y en reposo, hasta las tecnologías SIEM, que es Security Information and Event Manager, la cual nos ayudará para gestionar la información y los eventos de seguridad. Ok, pues pasemos ahora a revisar las preguntas. Les recuerdo que si tienen alguna duda, pues la pueden escribir en el área de chat y con gusto las vamos a responder. Entonces vamos a revisar si hay alguna pregunta. A ver, vamos a revisar. Permítanme un segundo. Ok, pues aquí tenemos una pregunta que dice que ven muy parecida a las tecnologías que se llaman Japa y Performance Navigator, que si son iguales o cuál es la diferencia. Bueno, sí, efectivamente tienen algunas cuestiones semejantes, pero básicamente déjeme decirle que Performance Navigator es una aplicación que nos permite realizar el análisis histórico y realizar un capacity planning, mientras que Japa nos da un análisis del desempeño de las aplicaciones e inclusive nos da la línea de código y sugerencias para optimizar nuestras aplicaciones. Otra pregunta dice que si ya tenemos métricas que han sido generadas anteriormente con Performance Tools desde hace 3 años, que si pueden analizarse con Performance Navigator. Sí, de hecho, lo que hace Performance Navigator es, yo lo que hago es activar el Performance Tools del IBMI, ahí se está generando la información, y si ya contaba, por ejemplo, con esa información de años anteriores, pues lo que puedo hacer es esa información simplemente a Performance Navigator le digo en dónde están esos archivos, él los va a importar, los va a convertir a su formato y nos va a permitir precisamente analizar esta información y darnos las gráficas correspondientes. Aquí hay otra pregunta que dice, tengo 2 particiones de IBMI, quisiera concentrar en una sola. Con Performance Navigator podría hacer simulaciones para ver cómo se verían usando una sola partición. Sí, claro, Performance Navigator se podría hacer a través de una acción que se llama What If, lo cual nos puede mostrar, por ejemplo, cómo se verían ambas particiones concentrando los recursos en un solo equipo. Yo lo que le puedo decir a Performance Navigator es, toma toda esa carga de trabajo y hacer una simulación de llevarme, por ejemplo, los discos de una partición a otra o la memoria que está utilizando la segunda partición a la partición 1 y una vez hecha ese concentrado de recursos, ver cómo se vería. Dice, aquí hay otra pregunta que dice, últimamente he tenido problemas de desempeño en mi equipo, ¿podrían ayudarme a determinar qué está afectando a mi sistema sin necesidad de adquirir Japa? Sí, nosotros lo que podemos hacer es, les podemos ofrecer un servicio que se llama seguro tecnológico, en donde lo que hacemos es que por medio de Japa recolectamos 2 o 3 días de información. Obviamente, pues ustedes podrían saber, por ejemplo, que este evento sucede los fines de semana o los fines de mes, y en esos momentos vamos a recolectar todos los hotspots y vamos a analizar esa información y les vamos a elaborar un reporte con los problemas que se hayan detectado y las sugerencias que les tenemos para optimizar precisamente su sistema. Una pregunta muy interesante, muy importante. Dice, tengo un programa de replicación y no quisiera que Japa obtuviera estadísticas cuando este trabajo
usa muchos recursos, ¿puedo excluirlo? Sí, de hecho, dentro de los parámetros de configuración de la tecnología YAPA, hay uno en donde yo le puedo decir qué trabajos no quiero incluir cuando excedan la métrica. Yo, por ejemplo, puedo tener un BRMS, por ejemplo, o puedo tener un programa de replicación. Entonces, simplemente lo único que hago es que le pongo en los parámetros esos archivos, o perdón, esos programas. Cuando exceda la métrica, no tomes ninguna métrica porque yo ya sé a qué se corresponden y obviamente ya sé que usan cierta cantidad de recursos, pero también a lo mejor me podría servir en un momento determinado tomar esa métrica y ver a lo mejor que podría haber alguna forma más rápida de hacer este proceso. Quizá yo lo que podría decirle es si estoy detectando que está consumiendo mucha información, lanzar ese proceso en un momento en el que no tenga uso, que tenga disponible más recursos. Ok, pues creo que ya no hay más preguntas. No, ya no hay más preguntas. Bueno, pues con esto damos por terminado este Webex. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Y antes de despedirme, les comento que si tienen alguna otra duda o si desean probar nuestras tecnologías, pueden contactarnos a los correos o al número telefónico que aparece en esta pantalla y con gusto nos ponemos en contacto con ustedes. Nuevamente, muchas gracias y que tengan buen día. Hasta luego.